Hoy, 30 de agosto, es el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, una fecha instituida por Naciones Unidas para alzar la voz y clamar justicia por millones de personas desaparecidas en el mundo y por sus familias. Un día para exigir justicia, verdad y reparación. El fenómeno de la desaparición forzada, que en el pasado fue producto de dictaduras militares, hoy sigue presente, aunque por causas distintas. El conflicto interno, la represión política o la estrategia de terror para los ciudadanos son las prácticas más comunes. Cada 30 de agosto es un recordatorio y un llamado para que los estados actúen y los ciudadanos reconozcan sus derechos fundamentales. Damos nuestra parte. El Estado mexicano no ha cumplido con su obligación. Contactamos con Ana Lorena Delgadillo, abogada mexicana e integrante del grupo de expertos de la ONU sobre desapariciones forzadas. Gracias y bienvenida. Muchas gracias, Nicolai, por el espacio. Otro Día Internacional de Desapariciones Forzadas. ¿Cómo estamos este año con continuas guerras, conflictos internacionales, crisis políticas, crisis migratorias? ¿Cómo estamos en desaparición forzada, en la lucha contra este flagelo? Bueno, definitivamente a nivel global con muchísima preocupación. Como tú bien lo dices, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania sigue dejando grandes números de desapariciones. Hasta este momento es el número más grande de casos que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias sigue recibiendo. Pero también tenemos en otros conflictos armados, tenemos una también gran cantidad de casos que nos llegan de población desaparecida en Gaza, en Palestina, y pues también casos en contextos africanos, por ejemplo, en Sudán, y en la región pues también está muy marcada por casos de desaparición que siguen también aumentando conforme aumentan también, digamos, estas tendencias autoritarias en algunos gobiernos. Sí vemos una correlación entre el aumento de casos de desaparición cuando se endurecen estas políticas autoritarias en ciertos países. Entonces, en la región, por ejemplo, seguimos teniendo una gran cantidad de casos de Venezuela, casos de El Salvador, casos de Nicaragua, casos de México también es uno de los países donde se reciben más casos, que también está relacionado pues con un tema que cruza con el crimen organizado, casos en Colombia y con mucha, digamos, también preocupación. Sentimos que, o decimos desde el grupo de trabajo, que las desapariciones forzadas siguen siendo utilizadas como una herramienta para callar la disidencia, para controlar todo tipo de voz que disiente de los gobiernos, de algunos de los gobiernos, y también hemos visto una tendencia de aumento de casos de quienes defienden el territorio, los recursos naturales y el medio ambiente. Desafortunadamente, en los últimos meses hemos visto otra tendencia nueva que es muy preocupante y que son estos casos de personas venezolanas que fueron deportadas ilegalmente de Estados Unidos a El Salvador y posteriormente enviadas a El Salvador, Sí. donde había ya una sospecha de que si las personas eran enviadas a El Salvador podrían ser víctimas de desaparición forzada. El grupo de trabajo, junto con otros procedimientos, documentó que la desaparición forzada comenzó ocurriendo en el territorio estadounidense y continuó hasta que las personas estuvieron en El Salvador, desafortunadamente sin ningún tipo de colaboración ni del gobierno de Estados Unidos ni del gobierno de El Salvador para saber la suerte y el paradero de las personas. Ana Lorena, qué bueno que usted toque el tema. ¿Qué saben ustedes de estos más de 220 venezolanos que enviaron de Estados Unidos a El Salvador y que regresaron a Venezuela? ¿Regresaron todos? Nunca se nos confirmó la lista. Creo que ahí hay una parte que es muy importante de decir que hasta este momento la información que tenemos es una información pues que es pública, pero que no es válida para el grupo de trabajo porque no es una información oficial de ningún gobierno donde se nos haya dicho estos son los nombres de las personas y estas son las personas que fueron enviadas a Venezuela. Entonces, este sigue siendo uno de los motivos por los cuales algunos de los casos permanecen abiertos hasta en tanto tengamos una confirmación de la suerte y del paradero de las personas. En el caso de Venezuela, nosotros vimos que el gobierno de Venezuela salió a hacer una defensa de estas personas que estaban detenidas, desaparecidas en El Salvador, pero tampoco colaboró con el grupo de trabajo para que pudiéramos tener una estrategia conjunta o para que pudiéramos saber cuáles fueron las personas que regresaron a Venezuela. O sea que no se sabe si hay desaparecidos en ese grupo de venezolanos que deportaron de Estados Unidos a El Salvador y que, bueno, llegaron, como vimos en las transmisiones oficiales, a Venezuela luego.
Hasta este momento nosotros no tenemos ninguna información oficial. Desde hace mucho tiempo nosotros hemos venido enviando comunicaciones al gobierno de Venezuela. Empezamos a documentar una serie de casos ocurridos alrededor de las elecciones en julio, antes de la época electoral, durante la época electoral, posterior a la época electoral y también en el marco de la toma del nuevo gobierno, donde documentamos una gran cantidad de casos de personas desaparecidas y desafortunadamente, a pesar de todas las comunicaciones enviadas al gobierno de Venezuela, nunca hubo ninguna respuesta. Hemos buscado un diálogo interactivo con ellos, hemos buscado comunicación directa. Bueno, yo cuando he ido a Ginebra he buscado, digamos, también reuniones con la misión permanente de Venezuela. En algún momento tuve alguna reunión, pero hasta este momento las puertas están completamente cerradas para el diálogo con el gobierno de Venezuela. Vea, puntualmente sobre el tema de los deportados a El Salvador, insisto, llama la atención porque Nicolás Maduro sacó pecho después de haber forzado al exilio a estas personas, sacó pecho asumiendo una defensa de este grupo de venezolanos, pero llama la atención que no haya sido claro en decir si es que asumió como tal esa defensa, si regresaron todos los venezolanos y eventualmente cuántos hay desaparecidos. Ustedes tienen información, sabemos que no oficial, pero de familiares que hayan reportado desaparecidos en ese proceso de deportación a El Salvador, es decir, que hayan dicho, vea, vimos que regresaron los venezolanos, pero menos nuestro familiar. ¿Hay algún familiar que haya hecho esa denuncia? Sí, tenemos algunos casos que han sido reportados y es parte de lo que vamos a examinar ahora. Nosotros tenemos nuestra sesión ahora en septiembre y estaremos revisando cuántos de esos casos logramos tener ya información por parte de las familias para poderlo cerrar. El grupo de trabajo, bajo su mandato humanitario, recibe casos todo el año. Se tramitan como casos urgentes aquellos que ocurren dentro de un periodo de 3 meses, pero cuando los casos ocurren en un periodo mayor a los 3 meses, esos casos se revisan en las sesiones que tenemos 3 veces al año y en este caso revisaremos también qué información nos ha llegado de los casos que enviamos, digamos, a El Salvador y a Venezuela. Cuando enviamos, por ejemplo, en el caso de los casos reportados para El Salvador y para Estados Unidos por el traslado que se hizo, la deportación ilegal que se hizo, generalmente nosotros enviamos una copia de esta comunicación al país del cual son originarios, se mandó la copia a Venezuela, pero tampoco tuvimos ninguna respuesta. Entonces, estaríamos revisando durante esta sesión qué información tenemos de esos casos. Vamos a abrir el plano, discutamos más abiertamente América Latina. Me llama la atención cómo equiparon ustedes la crisis política como responsable de las desapariciones forzadas con el crimen organizado. ¿Cómo es esa correlación entre las desapariciones forzadas en nuestra región adjudicables, ya sea al crimen organizado o a las crisis políticas, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, de Nicaragua, de El Salvador inclusive? Y en el caso de la región de América Latina, este tipo de situaciones suceden sobre todo cuando nosotros tenemos información clara de que las desapariciones se cometieron al menos con la aquiescencia del Estado. Entonces, han sido reportados casos bajo estos supuestos y bueno, de lo que habla también es de que en ciertos estados llega a tal el grado de involucramiento de las autoridades con el crimen organizado que se dan este tipo de desapariciones. Si no hay algún involucramiento del Estado y solamente se dan situaciones de secuestro, pues entonces no se podrían calificar justamente como desapariciones forzadas, sino como secuestro, porque no tenemos comprobado el actuar del Estado o la colusión del Estado. Pero también te tengo que decir que no es tan sencillo, o sea, no es tan sencillo en algunas situaciones saber dónde empieza el Estado y dónde empieza el crimen organizado con su actuación, porque cada vez también creemos que los estados utilizan más formas más diversas para diluir su responsabilidad. En este sentido, por ejemplo, yo te diría, bueno, algunas de las preocupaciones que tenemos en el grupo de trabajo, pues son situaciones como las de Haití, donde definitivamente vemos la mayoría de los casos que se dan o que se reportan tienen que ver con grupos del crimen organizado, pero la gran pregunta ahí es ¿cómo haces cuando no hay el más mínimo control por parte de las autoridades del Estado y son grupos locales, grupos de criminalidad organizada quienes están realizando estos secuestros? Creo que estos casos siempre nos ponen a pensar pues hasta qué punto tendríamos o no que vincular al Estado en este tipo de situaciones, ¿no? Te escuchaba y además de la situación en Haití, la forma en que a veces operan los grupos criminales a nivel local, de una forma tan coludida con las autoridades, suena y me
parece muy me suena muy parecido mejor a los casos que hemos reportado en México. Entiendo que no te puedes referir puntualmente a México por políticas internas. Ustedes como funcionarios pues no se pueden referir al país del cual provienen. Pero en el caso de Colombia, hablemos de Colombia, parece volver la sombra del conflicto cuando las madres siguen buscando a sus desaparecidos y parece que a pesar del acuerdo de 2016 no ha llegado la paz y tampoco ha llegado porque seguimos viendo búsquedas de desaparecidos que desaparecieron, valga la redundancia, de manera forzosa en Colombia. Totalmente, Colombia sigue siendo también un país de desaparición. En este momento, el grupo de trabajo está teniendo una cooperación técnica con Colombia, apoyándola a que tenga reflexiones, por ejemplo, sobre el uso de nuevas tecnologías o sobre el uso de tecnologías diversas, por ejemplo, en materia forense, para poder tener un acercamiento mucho más preciso a la búsqueda. Pero sí, definitivamente, imagínate, Colombia nos preocupan muchísimo los defensores, nos preocupan mucho quienes defienden la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente, que generalmente también son las víctimas que terminan siendo las más perjudicadas en los casos de desaparición forzada. Las declaraciones hoy justamente de Ana Lorena, día de las desapariciones forzadas, y ella pues se encontraba con nosotros discutiendo sobre este flagelo, abogada mexicana e integrante del grupo de expertos de la ONU sobre desapariciones forzadas. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias por el espacio y sobre todo pues un saludo muy respetuoso y con una gran, digamos, reconocimiento a todas las familias que tienen un caso de desaparición y que no se dan por vencidas, que siguen buscando y que pues para todas ellas queremos verdad, justicia y reparación.